Lo que ocurre es que el presidente de Bolivia, Luis Arce, que además está ávido de recuperar popularidad, recientemente hizo una especie de golpe de estado de mentiritas, autogolpe de estado de mentiritas, una cosa así. Se inventó un golpe de estado con la sola intención de recuperar popularidad. Y ahora lo que ha hecho es, según Infobae, es que ha dispuesto, acá ponen perrismo de imagen, Oscar P. Según Infobae, Luis Arce, presidente de Bolivia, ha dispuesto el despliegue de las Fuerzas Armadas bolivianas en la frontera con Perú en Desaguadero. Ya. ¿Por qué? Para evitar el contrabando de distintos tipos de carne hacia Perú. ¿Qué pasa? Durante muchos años, hace muchísimos años, distintos productos eran más baratos en Bolivia que en Perú. Por distintos factores, porque en Bolivia hay un montón de cosas subvencionadas, porque el tipo de cambio estaba fijado en un punto que era 6.69, creo, 6.96. Entonces el boliviano no subía ni bajaba. Mejor dicho, el dólar no subía ni bajaba respecto al boliviano. Y entonces eso hacía que los insumos sean más baratos, en fin. La cosa es que en Bolivia había cosas más baratas que en Perú. Durante muchos años, combustible boliviano, carnes bolivianas, productos bolivianos eran metidos de contrabando hacia el Perú. El otro día conversaba con un chofer que me llevó en un reportaje que hice en Cusco y en Apurímac. Me contaba que él traía, por ejemplo, contrabando de Bolivia, ¿no? Y así, todo el sur vive en general de un montón de cosas contrabandeadas de Bolivia. Digamos que ya era el día a día Claro. en la frontera Perú-Bolivia, era que hubiese contrabando de peruanos correspondiente a los productos que Bolivia te podía ofrecer a un precio más cómodo. Eso es hace muchos años, Ajá. por supuesto. Eso es hace muchos años. Pero ahora, como está habiendo escasez de productos en Bolivia Sí. por distintos factores, se está sintiendo mucho más que el contrabando, ¿no? Porque mis productos están yendo a Perú, yo acá no tengo que comer, pero en Perú, como les pagan más, Sí. se está yendo para allá. Ahora, claro, otra cosa se enlaza con lo que hablábamos el programa pasado, que es, como en Bolivia necesitan soles, quieren contrabandear al Perú porque en Perú venden en soles. O sea, el premio de ellos entregar y recibir soles además es mucho mejor que antes. Exacto, exacto. Ya no solo me pagan un poco más, sino que además recibo soles, que me Claro. sirve para comprar dólares, y con dólares ahora en Bolivia eres casi millonario, porque no hay dólares, ¿no? Y la respuesta de Luis Arce ha sido poner militares en la frontera. Históricamente, el contrabando nunca ha sido, ni acá, ni en Bolivia, ni en la Unión Soviética, ha sido capaz de ser frenado poniendo militares en una frontera. Es imposible. El único creo que ha logrado una cosa así es Corea del Norte. Pero nunca se ha frenado contrabando poniendo militares en la frontera ni policías en la frontera. Es básicamente una idea de fomentar el supuesto temor para aquellos de pronto que querían insertarse a esta modalidad, pero no creo que genere ningún cambio en aquellos que ya tienen práctica sobre el tema del contrabando. Sí, ninguna. Ya deben tener líneas de contrabando establecidas, donde tienen pasos fronterizos. Uno va a Desaguadero y acá está el puente, y al costadito hay un puente encima del río Desaguadero, donde pasa la gente tranquilamente. No hay, y después más allá hay otro, y después más allá hay otro, y después más allá hay otro, y más allá hay otro. Entonces, de que va a seguir pasando, va a seguir pasando. Claro. ¿No? Es complicadísimo que, como dices tú, pueda torcer la costumbre de que realmente las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada sobre el tema del contrabando, pero la impresión que me da es para generar que aquellos que de pronto ven no solamente el tema del contrabando como una buena opción, sino recibir soles, se abstengan por el temor que podría suponer que haya intervención de las Fuerzas Armadas. Así es. Y bueno, Puno sigue siendo el punto eje, ¿no? Para los peruanos que quieran llevar sus soles o llevar, etcétera, o ir a comprar contrabando, seamos sinceros, un montón de gente. Yo no soy candidato a la presidencia, como dijo PPK en algún momento. El contrabando ocurrió y seguirá ocurriendo durante muchos años. Si la gente quiere hacer negocio, váyase a Puno, que sigue siendo el epicentro. El otro día hablé con los amigos de Onda Azul de Puno. Un saludo para esa radio. Un saludo para ellos, que es habitual además el tema del contrabando con las fronteras. Mucho tiempo lo que ocurre en Tacna. Sí, Tacna es igual. Tumbes es igual, Guaquillas es cualquier cosa, una coladera. Se traían las consolas de videojuegos a un precio mucho más accesible. Es algo habitual que ocurre. Se ha comprado, yo lo recuerdo, claro, de los años 90, los VHs y estas cosas. Y ya pues estamos hablando de una época anterior donde de pronto era más complicado poder coordinar, y hoy en día el sinfín de posibilidades que te da la tecnología para efectos de hacer estas acciones aún más llevaderas y fáciles hace pues que la medida de Bolivia resulte insuficiente, ¿no? Y probablemente insuficiente, pero probablemente es una estrategia de Luis Arce para recuperar un poco de popularidad, ¿no? Y que no sorprendería en virtud del antecedente que refieres de este pequeño autogolpe que el mismo presidente se infligió para efectos de poder llamar la atención, por así decirlo. Sí, porque en Bolivia sí es un país, de lo que recuerdo que estuve ahí en 2018,
Ya han pasado 6 años, pero igual recuerdo que era un país donde las Fuerzas Armadas estaban mucho más metidas en la vida de la gente, en el sentido de que se las percibía más están acá. Ya. ¿no? Entonces uno pasaba enfrente de la casa de Evo y veía un montón de militares ahí vestidos, y era en la zona céntrica de la ciudad, ¿no? Entonces era un... Bueno, las Fuerzas Armadas están y hay que usarlas para algo, ¿no? No como acá. Eso te iba a sumar, y en virtud a lo que luego vamos a desarrollar, es decir, sí hay manera de poder involucrar a las Fuerzas Armadas en el desarrollo del día a día de un país. Correcto. Sobre todo en épocas en las que realmente cuál sería la función, en virtud a que a medida que vamos evolucionando, desarrollándonos, la presencia de conflictos bélicos, para lo cual sería la principal función de las Fuerzas Armadas, cada vez es menos, cada vez pierde presencia, ¿no? Cada vez es menos fácil de que ocurra. Claro, un rol disuasivo para conflicto bélico ya es casi simbólico, ¿no? Difícilmente vamos a ir a una guerra con Chile, no creo, ¿no? Difícilmente pronto hagamos una cosa así, o por lo menos en los próximos años. Quiero cerrar un poco igual el tema de Bolivia, ¿no? Que es... ¿Por qué hay contrabando? El contrabando no ocurre de la nada, ¿no? Sí hay contrabando entre fronteras en todos los países del mundo, sí, pero cada contrabando tiene su pequeña explicación. Entonces el contrabando en Paraguay, por ejemplo, se explica porque Paraguay es un país más pobre que sus vecinos Argentina y Brasil y tiene capacidad de producir cosas más baratas, tiene menos control, entonces les provee de un montón de cosas. Una de ellas es la droga, ¿no? Paraguay, uno de los principales productores de droga de Sudamérica. Pero en Bolivia, entiendo por lo que dice Infobae y por lo que conozco de la situación del país, el contrabando se da porque hay una distorsión en el mercado boliviano. Es decir, cuando tú subvencionas durante mucho tiempo unos productos, lo que termina ocurriendo es que se crean o mercados negros, o que hay, como hay ahora, escasez, o termina habiendo contrabando hacia otros países porque los otros países sí se manejan en reglas de mercado, digamos. Como tú no, tienes un precio más barato, artificialmente más barato. Y lo que ocurre siempre es la fuerza del mercado contra la que es muy difícil luchar. China ya lo entendió. Es donde viene más barato, yo lo consigo. El mercado agarra y lo consigue, lo saca, lo trae. Es correcto, además que parte de la idea de el tema de las subvenciones se aplica pensando en un sistema país y las consecuencias para efectos de los países limítrofes se aplica en un sistema de globalización. Sí. Si yo puedo beneficiarme de estas medidas que de algún modo o finalmente terminan perjudicando a largo plazo, pues yo puedo sacar un beneficio de ello, va a ocurrir. Y ni siquiera a nivel de Estado, ¿no? A nivel de nivel individual, ¿no? Mucha gente lo hace de parte de Bolivia y también del Perú, y ahí vemos lo que está decantando en cuanto al tema del contrabando, y que ahora Bolivia quiera tomar cartas en el asunto sabiendo que era un evento que ocurría desde siempre. Sí, correcto. Eso no significa que no haya que dar subvenciones. Hay cosas que tienes que subvencionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, una idea que a mí me parece muy inteligente, que no entiendo por qué no se aplica, es darle una subvención total al agua de los más pobres, ¿no? Por ejemplo. Una subvención cruzada, que Siempre te cobras más al agua que paga San Isidro para que dejes de llenar piscinas y Totalmente. piscinas con agua. O sea, siempre has dicho que si hay algo que no negocias, Claro. Cuando viene la broma clásica de el Classic Benza, Claro, querer privatizar, es el tema del agua. la selva, claro. ¿No? Es el tema del agua. Por ejemplo. Sí. ¿no? Pero hay otras cosas que se pueden subvencionar, pero igual hay que tener siempre presente que cuando tú subvencionas cosas generando precios artificiales en el mercado, por ejemplo el dólar, por ejemplo la comida, por ejemplo la carne, por ejemplo los insumos de la comida, o los insumos que come el pollo, lo que sea, termina generando distorsiones que hacen que haya contrabando, ¿no? Entonces son cosas que ocurren. En fin, Jorge Calmet dice: es hora de recuperar el Alto Perú. Doctor, ¿Perú y Bolivia deberían ser un solo país? No he visto dos países más parecidos en América del Sur, ¿eh? Es que en realidad sí habría mucha similitud en cuanto a contextos, historia, pero yo no sé si en este tiempo ya esa anexión sería posible. Creo que es complicado. Ahora, si hay un país que tiene mucho de símil con respecto al Perú y de Perú con respecto a Bolivia, son estas dos. Muy parecidos, y tendríamos mucho recurso mineral. Ahora, bueno, quienes suelen pedir la anexión del Alto Perú también suelen pedir que los minerales se queden bajo tierra, así que ahí tendríamos un problema.